Painted, la leyenda del Pokémon demonio. Debo contaros que, sinceramente, comprar el nuevo juego de Pokémon Negro por internet, ha sido la peor decisión de toda mi vida. Pronto comprenderéis por qué. Hace un par de meses, cometí dicho error. Obtuve mi juego de Pokémon Negro, comprándolo por internet y aquí empezó todo. Una mañana cualquiera, tras el desayuno, el cartero llamó a mi puerta. Yo sabía perfectamente a lo que venía, pues llevaba esperando su llegada durante unas 3 semanas. La paciencia infinita que tuve para conseguir el preciado, me lo parecía al principio, juego, se vio recompensada al fin. Abrí la puerta, firmé sus papeles y adquirí mi paquete. Ya desde ese momento sentía, a la par que la alegría de tenerlo, una siniestra sensación, a la que francamente no hice demasiado caso. Graso error. Nada más entrar en casa, no dije nada a nadie. Subí corriendo a mi cuarto a jugar como un poseso, no podéis imaginar con qué ganas lo iba pasando y cuánta diversión me daba hacerlo. La idea de vivir una nueva aventura Pokémon siempre me emociona y, a la hora de la merienda, descansé un poco. Tras comerme mi bocadillo, cogí mi DS y salí a jugar con mis amigos, y de paso poder presumir de mi nueva joyita. Casi todos mis amigos tenían ya el juego, y ya iban bastante avanzados, por lo que me molestaba un poco verles ya cercanos a su 7ª medalla, alguno que otro venciendo a Mirto, en fin. Bastante adelantados. Pero, ¿qué deciros? El juego me parecía tan especial, que a mis ojos, aunque supiese ya que iba a suceder más adelante, no perdía su misticismo natural. Yo era como un niño con una piñata de cumpleaños. Todos sabíamos que había chuches pero no perdíamos la ilusión de apalear esos simpáticos muñecos. En una de estas, al dejar de jugar todos, nos pusimos a bromear. Mis colegas con el Pokémon blanco debatiendo contra mis amigos con Pokémon negro, entre los cuales me encontraba yo, sobre qué juego era el mejor. Todos mostrábamos nuestros cartuchos, haciendo toda clase de tonterías y fricadas. Ese fue el concreto instante en el que me di cuenta de que algo no iba bien y, por algún motivo que no comprendía, y desearía nunca haberlo comprendido, la tarjeta de mi Pokémon negro no coincidía con la de mis otros compañeros. La pegatina del juego era diferente, no poseía los símbolos distintivos de la casa Nintendo, y el fondo era de un negro más oscuro y, en principio solo lo vi curioso. Quizá el motivo era que, al adquirir yo dicho juego posteriormente que mis amigos, habían cambiado el modelo, o tal vez todo se debía a que yo lo compré por internet, en otro lugar donde la fuente era distinta. Quizá simplemente su anterior dueño la había diseñado porque le gustó más así, ¿quién lo sabría? A fin de cuentas, jugué delante de los demás y nadie vio nada distinto en él, tampoco yo me percaté de nada. Mientras os escribo esto soy bien consciente de lo ingenuos que fuimos y de lo ingenuo que fui. Terminamos la tarde con un divertido partido de fútbol. Siempre despeja y sienta bien una buena sesión de deporte, en especial con personas que te diviertes. Tras esto, nos despedimos. Era hora de volver a casa. Al llegar a casa, era bastante tarde. El partido se había extendido más de lo esperado, y yo me entretuve por el camino. Mi madre y yo tuvimos una discusión importante, para ser sutil. Acabé bastante enfadado con ella, aunque no menos que ella conmigo, y lo peor es que, de postre, tenía ahí a la pesada de mi hermana tocándome las narices. Mamá tiene razón siempre. Mamá te ha arreglido, chincharrabina. Esas frases tan profundas y que acompañan el sentimiento, con las que siempre nos deleitan las hermanas pequeñas. Total, que me evadí un poco del mundo, tomando una agradable ducha. Tras esto, me dispuse a cenar, sabiendo perfectamente que no podría, tras todo lo que pasó con mi madre. Estaba castigado sin ordenador, sin consolas, y evidentemente sin cenar. No era preciso decirlo. Tan solo fue entrar en la cocina, y mi madre lo dijo todo con una sola mirada. Sin discutir ni rechistar, porque yo también estaba cansado de problemas, me subí a mi cuarto. Si se pensaba que no jugaría a mi nuevo juego de Pokémon negro, iba lista. Contaba con la DS en mi bolsillo y una edad de adolescente perfecta para adoptar una actitud de rebeldía. Sin más preámbulos, jugué.
Proseguí con mi partida. Me llamó mucho la atención que, en el menú principal que aparece después de Reshiram y pulsa Start, las letras eran de color rojo intenso. No me había dado cuenta ni me había fijado de cómo eran antes, así que di por hecho que siempre habían sido así. ¡Qué chulo!, pensé para mis adentros. Hoy sé perfectamente que son blancas y, al darle a la opción continuar, el juego se me congeló. Genial, vamos, y un juego nuevecito, y ya tocando las narices. ¿Podría ir a peor la cosa? Y sí. Después de 2 o 3 intentos más, finalmente pude continuar la partida. Me encontraba donde había guardado, en Ciudad Gres. Antes de jugar el partido, hacía ya un par de horas, acababa de superar el gimnasio Gres y la zona del solar de los sueños. No me costó demasiado. Orgulloso, con mi primera medalla, seguí adelante. Nunca olvidaré el precioso detalle acuático de la fuente situada a la salida de dicha ciudad. Fue lo último que viví con normalidad de este juego y llegué a la ruta 3. Allí, mientras andaba, de repente, se me abrió un cuadro de diálogo. En él, una persona que de momento no sabía quién era, me llamó. Me dijo: «Oye, Thor». Esperaba. Thor era el nombre de mi entrenador en el juego. Me suponía que estaba comenzando un nuevo espacio en el que sucede la historia, diálogos de forma lineal. Ya sabéis, si viene el profesor, el rival, mamá, sucede un combate, te entregan algo y esas cosas que siempre sabemos que ocurrirán cuando algo nos para de repente en los juegos de Pokémon. Sin embargo, esta vez era distinto. Nada más ocurrió, podía moverme libremente por la ruta sin opresiones de ningún tipo. Busqué quien pudiera haberme llamado, quizá era un suceso del juego en el que alguien iba a darte un susto bromeando. Y vaya que si me dieron un susto, aunque no como habría deseado. En absoluto, y debo admitir que en este momento me invadía cierto malestar. No tenía miedo, después de todo y qué podía pasar. Pero el hecho de que algo fuera a pasar de repente en el juego, aunque se tratase de una tontería, siempre me daba cierta inquietud. Volví sobre mis pasos, en busca de quien me hubiera llamado. Pasé por toda la ciudad Gres, edificios, personas, todo. Analicé detalladamente la fuente que estaba a su lado, la gente por allí. Nada. Nada fuera de lo normal. Confuso aunque más tranquilo, me decidí a continuar. Probablemente aparecerá más adelante, al final de la ruta, me decía. Al pasar una vez más por la misma ruta, en el mismo sitio y de nuevo, la llamada y oye, Thor. Esperaba. Vale, aquí sí que estaba asustado, hablando con franqueza. Esta vez fui más meticuloso y observé a mi alrededor. Me fijé en un detalle importante. Mi personaje dirigió la mirada al frente al cerrar el cuadro de diálogo. Allí se encontraba un anciano. Su mirada, tras lo sucedido, me invadió de temor. Supongo que en ese momento todo fue sugestión pero de ahí en adelante, nada fue producto de mi imaginación. El anciano permanecía impasible y estoico, observándome. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué quería de mí? Y, lo más importante, ¿qué iba a suceder? Armado de valor, me dirigí hacia él, y le hablé sin vacilar. Él me dijo: «Ah, eres tú. ¿Y eres tú? ¿Tú? ¿De qué me conocía?» Tal vez se trataba de algún vidente que formaba parte de la historia y aunque ninguno de mis amigos me había contado nada de eso. Había visto el final del juego y nada en él me encajaba con la presencia de un vidente entre los personajes. Pero bueno, me autoconvencí de ello, ¿qué remedio? El anciano continuó hablando. Hemos cuidado de tus Pokémon y, vaya sorpresa que nos hemos llevado. Y esta frase ya me sonaba más. Durante unos segundos respiré tranquilidad y maldita sea, es el viejo de la guardería, me dije aliviado. Hasta que caí en la cuenta y acababa de llegar ahí por primera vez en toda mi partida. No había ninguna partida anterior guardada, el juego estaba completamente al principio. ¿Qué Pokémon? No había dejado ningún Pokémon y era imposible. De nuevo el temor me invadió y quizá ahora más que antes. A medida que el anciano hablaba, mi miedo aumentaba. Tus Pokémon tenían un nuevo. Y si antes me aumentó la sensación de malestar, imaginaos cómo estaría ahora.
¿Qué iba a salir de ahí? Es un huevo nacido de la nada y de ninguna parte. Era totalmente imposible que fuera mío. Tras esto, llegó el instante que marcaría el rumbo de esta historia para siempre y lo sé, siempre sabré que me equivoqué al decidir. El anciano dijo: todavía no sabemos de dónde lo han sacado. Anda, amigo, yo tampoco. ¿Lo quieres? Y permanecí en esa pregunta durante 10 minutos aproximadamente, sin exagerar ni un poco. Poneos en situación. Sábado, madrugada, en tu cama, bajo la sábana, un silencio sepulcral en tu casa y te ofrecen un huevo de procedencia absolutamente desconocida. No es como esas ocasiones en las que te dicen no sabemos de dónde ha venido y tú sabes perfectamente lo que han hecho tu Pokémon macho y hembra. No. No había nada ni nadie que hubiera dado vida a ese huevo tan enigmático y... sí. Esa fue mi elección. Mal, muy mal. Nunca debí. Llévatelo y no regreses con él, me dijo finalmente el anciano. Juraría que en ediciones anteriores, el anciano de la guardería solía ser más gentil pero bueno, me conformé así. Entonces decidí hablarle de nuevo y en juegos anteriores, cuando hablabas con él, te decía qué Pokémon tenías dentro de la guardería, así como en qué grado congeniaban, para así saber si pueden criar entre sí. Al hablarle, el anciano me dijo la frase que me dejó completamente seguro de que estaba pasando algo muy raro. Él dijo: llévalo lejos y devuélvelo a su lugar. De acuerdo. Ahora pude declararme oficialmente cagado de miedo. Algo muy extraño sucedía con ese huevo. Si era parte de la nueva trama de Pokémon Blanco y Negro, hubiera admitido que estaba muy currada. Demasiado currada. Y, desgraciadamente, no solía ser así. Examiné mi huevo. En sus datos podían apreciarse muchas cosas demasiado extrañas para un simple huevo. El primer dato parecía estar bien. Huevo misterioso obtenido el 8 de agosto de 2011. Lo siguiente me dejó más confuso y origen. Lugar lejano. Señores, creo que todos sabemos muy bien que el origen de todos los huevos es guardería o pareja guardería o algo así. Y la guardería no es un lugar que digamos lejano. El tercer y último dato me dio lo que yo creía que era la respuesta al misterio. Vigilando el huevo parece que a este huevo le va a costar abrirse y bingo. Debía tratarse de uno de los conocidos huevos malos. Ahora todas las piezas me encajaban. El juego debería haberme venido mal, y eso daba esa serie de errores tan particulares. A pesar de tener un huevo malo en un juego recién comprado, me sentía aliviado. Irónico, ¿no? Por desgracia, aquí no acabó todo. Me extrañó el hecho de que dicho huevo tenía Pokédex. Esto era posible. No estaba seguro, la verdad. No le di importancia. Ahora no me asustaba, a todo lo raro que veía le adjudicaba el motivo de que se trataba de un huevo malo. Como último detalle que captó mi interés, añado que el huevo estaba manchado de rojo, y no de verde, como suele ser normal. Esto último me hizo pensármelo más, ya que había visto en páginas especializadas imágenes de huevos malos y, físicamente, eran imposibles de distinguir. No obstante, negado a ser supersticioso, seguí convenciéndome de que todo ocurría debido al posible defecto de mi juego. Ahora, por desgracia, volvemos a los sucesos paranormales. Cerré el cuadro de datos del huevo, y me dirigí hacia el PC para dejarlo ahí. Todos sabemos que abrir un huevo malo es muy peligroso para la partida. Dejaría que se pudriese en un hueco del PC, en la última caja, en el último hueco. Sin embargo, en este momento, ocurrió algo inexplicable para cualquier juego, cualquier circunstancia y cualquier huevo malo. Lleva una carta. Lectores y lectoras. Como narices, por no decir cojones, lleva un huevo, aunque sea el más malo de los malos, una carta. Es imposible. Mi tranquilidad de que fuese un huevo malo para olvidar en el PC para siempre se desvaneció, destruida en 1000 pedazos. De nuevo reemplacé cordura por temor. Me puse bastante nervioso y apagué el PC y miré mi equipo. Sí, el susodicho huevo llevaba una carta. Era la primera vez, y esperaba que la última, que veía el sprite de un huevo con el símbolo de carta a su lado. Lejos de resultarme gracioso, hizo que se me encogiera el corazón. No había
aprendido la lección. En ese momento me di cuenta. Si bien la curiosidad me arrastró a aceptar ese huevo a un extraño anciano, ahora me empujaba a leer esa carta, como el dulce aroma de una pastelería a comprar dulces bollos de chocolate. Sabes que no son saludables, pero es inevitable. Sí. Leí esa carta. ¿Adivináis qué ponía? I want out of here. Inédit. Quiero salir de aquí. Lo necesito. Si alguna vez habéis visto películas de miedo con sobresaltos, conoceréis más que de sobra esa sensación que te invade cuando el zombie aparece de repente en la pantalla, cuando en el cine suena la música fuerte y retumbando en toda la sala tras el silencio infinito característico de las salas. Esa sensación de que las manos se congelan, y de que tu corazón daría cuanto estuviera en su mano por salir por tu garganta. La sensación del sobresalto, la tensión, quizá ansiedad. Una sensación emocionante cuando sabes que lo que sucede a tu alrededor es ficción. Cómo os envidiaba en ese momento, y mi alma era hiel al leer esa carta. Su aspecto de por sí era ya espeluznante. Un fondo gris mate, con letras negras y profundas como la misma noche, y por si fuera poco, ya lo que ponía no es que fuese más tranquilizador. Consideraba todo lo que estaba ocurriendo una broma de pésimo gusto, si es que alguien humano estaba detrás de todo eso, y cosa que empezaba a dudar. Si es cierto que la curiosidad mató al gato, mi gato estaba ya muerto más de sus 7 veces. Se me quitaron las ganas de hacer cualquier gesto de curiosidad desde ese momento y hasta el fin de mis días. No quería abrir ese huevo, no quería tenerlo encima y quería quemar ese juego para jamás en mi vida volver a oír nada sobre él. Intenté dejarlo en el PC una y otra vez, 1, 2, 3 y 1000 veces, pero no era posible. Traté de quitarle la carta, pero no era posible. El juego no me daba la opción quitar en el submenú de carta. Solo había leer y salir. Armándome de valor, volví a abrir la carta. Quería buscarle una explicación, un motivo a todo lo que estaba pasando que me sacara esa ansiedad del cuerpo. Pero mi ansiedad aumentó. La carta, sin motivo aparente, había cambiado. Ahora el fondo era negro, y sus letras eran de un color rojo tan vivo que parecía que la pantalla de mi DS sangraba y ponía: Get me out of here please, y sácame de aquí por favor. Y esto, lectores y lectoras, hay que vivirlo para saber qué se siente. Hablando en términos coloquiales y entendibles, el cague era de cojones. Empezaba a sospechar que todo lo que estaba sucediendo no era real. Yo me debí dormir bajo la sábana mientras jugaba, y mañana iba a ser todo normal, mi juego normal, mi vida normal, y mi ansiedad y miedo una estúpida anécdota que me dará grima hasta la hora del café del desayuno. Pero nada más lejos. Esto era bien real y, aunque quizá os burléis de mí, tenía ganas de cerrar los ojos y esconderme, como un ingenuo niño pequeño. Que todo pasara. Una pesadilla estúpida, que el corazón no siente si los ojos no ven. Pero no podía hacer eso y toda clase de ideas extrañas y sádicas se pasaban por mi mente. Tenía un inmenso temor a lo que pudiera pasar si apagaba la DS. Intentando ser empático, tanto como era humanamente posible, me metí en la historia. Yo era un entrenador con un huevo muy particular, que me pedía con todas sus ansias, las que quepan en un huevo, que le abriese. Quién sabe, quizá ese cascarón de lunares rojos era una especie de prisión y quizás, dentro había algo que acabaría con todo esto, un final feliz, la liberación de cual fuera el ser que yacía en el más que mencionado huevo. Además, me lo había pedido por favor. No me preguntéis por qué, pues todavía hoy no sabría responderos, pero sentí que debía abrirlo. Tampoco sé de dónde supe sacar tal cantidad de empatía, pero me puse en el lugar de ese huevo. De un estúpido huevo. Me sentí como se podría sentir él. ¿Y si un maligno cascarón fuese mi prisión? Yo también querría ser liberado. Aunque quizá hubiera utilizado medios menos escalofriantes. Sin embargo, yo debía ser el elegido y, si ese huevo lo había mostrado así, quizá debería cumplir con mi deber. Ahora bien, es bien sabida la dificultad que tienen los huevos malos para abrirse, y si su descripción coincidía con la de uno de ellos, quizá también lo haría su tiempo de gestación.
De hecho, algunos huevos malos nunca se abren. Dicen que eso depende de los datos que hayas corrompido. No recuerdo haber corrompido nada y no había metido mano a mi juego en ninguna de sus formas posibles. Debía intentarlo. No estaba solucionando nada diciéndome que hacerlo era difícil. Sabía bien lo que tenía que hacer, así que me puse a ello. Lo llevé conmigo allá por donde avanzaba. Completaría la historia con él en mi equipo, aunque quizá me dañase la partida. Era un riesgo que tenía asumido, lo correría. ¿Cuál fue mi sorpresa, cuando, al salir de la guardería, tan solo tuve que torcer al camino de la izquierda de la ruta 3, cuando se me abrió un cuadro de diálogo? Y, ponía. Después de eso, la pantalla estuvo en negro durante unos segundos. Mientras permanecía así, pensaba que todo había terminado por fin. Tal vez ese era el final para una anécdota que contar a los amigos, el huevo se abrió entre sombras, y todo acabó bien. Pero solo unos 10 segundos después, aproximadamente, salió la pantalla de eclosión del huevo. Me llamó la atención que no empezaba a resquebrajarse como solía pasar en juegos anteriores. Estaba estático, frío, distante y no mostraba reacción aparente. Sin embargo, pasado lo pasado, el hecho de que no empezara a abrirse era lo que menos me preocupaba. De repente, sin ningún movimiento previo, haciéndome dar un saltito sobre mí mismo del susto y el huevo se abrió. Ahora viene la parte más escalofriante de todo el juego. Si bien antes lo había pasado muy mal en cuanto a sustos y temores, en ese instante me di cuenta de que el auténtico pánico acababa de empezar. De todos los Pokémon que imaginé que podrían nacer de ese huevo, nunca se me pasó por la cabeza que fuese algo tan espantoso. Según mi teoría anterior, sobre aquello de que el interior del huevo contenía un ser atrapado, me imaginaba algo más y esperanzador, ahí dentro. ¿Qué deciros? ¿Un Togepi, un Pikachu y quizá un Arceus? Pero nada de eso y... el huevo contenía y no sé muy bien qué era. Todavía hoy sigo dudando si verdaderamente, eso era lo que yo bauticé por Zorua. Era el único Pokémon al que se me podía asemejar. Era un ser de lo más extraño. Si la intención del juego era representar un nuevo Pokémon, estaba bastante claro que se había basado en Zorua. Por ello lo llamaremos así de aquí en adelante. No solo la presencia de un Pokémon del tipo siniestro en un nuevo así ya asustaba por sí sola, si es que era de ese tipo, sino también todos aquellos matices distintivos que le acompañaban. Señores, no veréis en vuestra vida un Zorua como el que yo tuve la espantosa oportunidad de ver. En el lugar de sus orejitas, ahora habían en su cabeza unos enormes y afilados cuernos del color de la sangre más pura. A ello le acompañaban numerosas manchas de sangre, fría y repugnante sangre, repartidas entre sus patitas y su boca. Daba la impresión de que, en una vida anterior, ese despiadado ser hubiese matado sin control a todo ser que se le cruzara por delante. Sus ojos transmitían la inquietud y el ardor de las entrañas del infierno, sensación quizá acompañada por los mechones de pelo que tenía en medio de sus cuernos, ahora transformados sospechosamente en los colores de un fuego vivo e intenso. La oscuridad de su pelaje era mayor de lo normal, notoria hasta en el día más radiante. Ya dije esta frase previamente, pero insisto. Para saber cómo me sentí, esto hay que vivirlo.